las ecuaciones diferenciales de movimiento. O sea, todo lo que vamos a estar viendo dentro de nuestras clases, nuestros problemas más adelante. Yo creo que ya a partir de la siguiente semana, más o menos. Entonces, vamos a pasar, bueno, ya vimos qué tendríamos que hacer para resolver las ecuaciones diferenciales en el primer caso, que es cuando la aceleración es constante. Y encontramos estas tres ecuaciones que están aquí en azul, que son ecuaciones que ya habíamos visto antes. Después vimos ok. Después vimos el segundo caso, que es cuando la aceleración depende del tiempo y nos quedan estas ecuaciones, que como tal no son una fórmula, sino que más bien tendríamos que terminar de integrar y estas van a depender pues de qué ecuación me dé el problema para la aceleración. La tercera forma sería cuando la aceleración depende de la velocidad. Entonces aquí estaríamos diciendo que la aceleración es una función que depende de la velocidad. Y lo vamos a expresar como a de b o a en v. ¿Listo? Les voy a agarrar. ¿Se está trabando? Creo que ya no se escuchó. No, bro, ya no. No está. Me No, estoy no. esperando porque como que ya me escuchan, ¿no? Sí, ya. Entonces les decía, voy a agarrar las accioncitas, que son mis tres ecuaciones diferenciales, nada más que aquí ahora la aceleración es una función que depende de la velocidad, eso es lo que va a cambiar. Okay. Y acá tenemos una ecuación de la aceleración que depende de la velocidad. Bien, entonces, si yo ya sé que la aceleración es una función que depende de la velocidad, ¿de cuáles de estas ecuaciones podríamos resolver o empezar para integrar? De la segunda. De la segunda, ¿ok? Entonces, podemos comenzar integrando la segunda ecuación diferencial. Vamos a escribir así, ecuación diferencial. Listo. La segunda ecuación diferencial pues ya vimos que es así tal cual la puedo integrar del Trabando. lado izquierdo Sí, e se está integrar del lado derecho. trabando mucho. Sí, ya me di cuenta. Voy a intentar decirlo de nuevo. En este sigo sin escucharme. Ya, pero se estaba escuchando todavía trabado.
Sí dice aquí que mi internet es chafa. No me gusta dar clases así. Ya dígales que aunque sea contraten buen internet. Pues sí, yo creo que sería mejor cada quien en su casita, pero hagan entender. Exacto, mejor en sus casas. Y es mejor para nosotros, pero no entienden. Pues sí, voy a repetir. Su compañero propone que integremos. Mi pregunta es si puedo integrar así como está. Integro el lado izquierdo, integro el lado derecho. O, según el cálculo, tendría que acomodar esto de alguna manera para poder integrar. Otra vez no me escuché. No sé si te escuchaste. Ah, entonces, Es que ahí quedaría aceleración en función del tiempo, ¿no? Y quieres por velocidad. sí, pues la aceleración aquí depende de la velocidad. Entonces no podría integrarse con esto. Pues ahí solo puedes integrar la parte de la derecha, ¿no? Ajá. Ok, entonces, mi compañero propone que esta ecuación solamente vamos a poder integrar la parte del lado derecho. Ok. Así, ¿verdad? Pero ustedes saben que el cálculo me dice que yo no sé, para que esto siga siendo una igualdad, yo no debo integrar solo de un lado. Para que siga siendo válido, yo tengo que integrar de los dos lados. Entonces, ¿voy a tener que hacer la integral? Sí. Pero esta, como es una función que depende de la velocidad, y del lado derecho voy a integrar velocidades, entonces esta función la tengo que pasar del lado derecho. ¿Cómo pasaría? ¿Sí se puede dividir? Sí, sí se puede dividir. Entonces pasa dividiendo, ¿no? Es correcto. Nada más la pasamos dividiendo y nos quedaría justo así. Entonces, ahora sí, ya tengo del lado derecho una integral para puras velocidades y del lado izquierdo, pues sería integrar puros tiempos. No sé si se entendió lo que hicimos con esta ecuación ahora y por qué se hizo. Sí, sí, sí. Sí, sí, se entendió. Bien, pues, entonces, límites de integración. Cuando el tiempo es igual a 0, ¿qué velocidad tengo? Velocidad inicial. ¿Sí? Cuando el tiempo es el final, ¿qué velocidad tengo? La velocidad final. La velocidad final, muy bien. Entonces, esta
si llegásemos a tener un problema, en donde la aceleración depende de la velocidad. ¿Va a ser resolución integral? Métodos de integración un poco más complicados, porque nuestra ecuación va a quedar abajo, ¿verdad? Y bueno, no, esto ya lo marqué. ¿Cómo quedaría esta ecuación si integramos del lado izquierdo? Sería tiempo al cuadrado sobre 2. No. Nada más. Ah, sí, Nada más el tiempo. sí, cierto. Y del lado derecho. Sería Pues B no. por AB, ¿no? Menos. Más bien, aún no se puede porque no sabes la aceleración, ¿no? Exactamente. Entonces, lo único que puedo hacer yo es dejarlo expresado. Y ahora sí, vamos a tener una ecuación del tiempo en función de la velocidad, ¿verdad? Ahora sí. Después, ¿en dónde más podría integrar yo cuando mi aceleración depende de la velocidad? En la tercera. ¿De la tercera? Ujú. ¿Ok? Y ocurriría lo mismo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Ok? No puedo usar la primera porque ni siquiera aparece la aceleración. Entonces, la tercera. Si yo agarro la tercera ecuación, ¿cómo tendría que acomodarla para poder integrar? Pasar a AB Pues, del lado derecho dividiendo. ¿Ok? Pasaríamos la ecuación de la aceleración en el tiempo del otro lado y pasaría dividiéndose. Esto sería lo que tendríamos que integrar. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Ahora sí, del lado derecho tengo puras velocidades y del lado izquierdo tengo puros desplazamientos. Entonces, ya que está dividido de esa manera, ahora sí ya podemos integrar. Esto se le llama separación de variables. Bueno, todavía nos faltan los límites, ¿no? Sí, todavía nos faltan los límites. Ahora, del lado izquierdo, cuando yo estoy en la posición inicial, ¿qué velocidad tengo? Inicial. Velocidad inicial. ¿Y los límites superiores, cuáles serían del lado izquierdo? Sí. Ese. ¿Y del lado derecho? B. Pues B.
Y esa sería la ecuación diferencial que tendríamos que integrar. Es una ecuación un poquito más complicada que la de arriba, porque ahora no nada más tengo una ecuación en el denominador, sino que también tengo un factor velocidad arriba. Entonces aquí yo tendría que integrar una división. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo quedaría entonces la integral del lado izquierdo? Sería S final S. menos S inicial, ¿no? ¿Ok? S menos S0 igual a. Se va a quedar igual. Esta cosa. Se va a quedar igual expresado, ¿no? Ajá. Lo único es que el libro pues nos recomienda que todo se haga positivo. Entonces esta S0 la pasan positiva. Me quedaría así. Y de nuevo tenemos una ecuación ahora de la posición en función de la velocidad. Y este sería nuestro tercer caso. Chance de que copien en lo que voy al baño. Y ahorita regreso. Bien, pues. Entonces, vamos a guardar esto. Aquí voy. Esto
estos dos y... Listo. ¿Alguna pregunta con el caso C? ¿Todo bien, profe? Ok, Todo bien. ya terminaron de... Sí, sí. ¿Podemos seguir o alguien falta de copiar? Ya nada me falta la última. Sobres. Copien bien, ¿eh? Listo. ¿Alguien más que falte? Ok. Vamos a ver entonces. El tercer caso, el último caso, en estos minutitos que nos quedan. Caso número 4. Volvemos a poner mis ecuaciones. Dice aquí que ahora la aceleración va a ser una ecuación que depende del desplazamiento. Entonces ahora A que depende de ese. Si ahora tenemos una aceleración que depende de la posición, ¿cuáles son las ecuaciones que puedo integrar? Estás trabando un poco. Puedes empezar con la tercera, ¿no? Un poco, me estoy trabando mucho. El internet. La- sí, ¿La tienen por Ethernet o por antena Wi-Fi? ya regresó esto. Por Ethernet. Y aún así les va bien gacho. Sí. Pues nos va también a ustedes. ¿Qué chafas clases están recibiendo? Bueno, al menos esta no se las da. Al menos esta la da usted. ¿Eh? Al menos esta la da usted. Pues sí. No sé a qué va el comentario, pero ok. ¿Los demás no dan clase o qué? No, sí, pero usted es la mejor. Ay, ay, ay. Luego. Muy bien, Pepe. ¿Qué quieres pasar? Continuando con el tema, ¿cuál de estas tres ecuaciones puedo integrar ahora? La tercera. La de hasta la derecha. Ok, podemos integrar la tercera ecuación. ¿Qué está pasando? ¿Quién sabe? ¿Quién te dijo a ti? Ok, copiamos la ecuación. ¿Y la puedo integrar así tal cual o Así tal cual.
¿La puedo integrar así tal cual o tengo que mover algo? Así tal cual creo que se puede integrar. Perfecto. ¿Todos de acuerdo? Tomar eso como un sí. Entonces, integramos así tal cual. Y de este lado también. ¿Y Saúl? ¿Qué? ¿Sí se me escucha? Hola, Apenas. Saúl. Eu. Por ejemplo, en los problemas, el problema nos va a decir la aceleración depende de tal o nosotros lo deducimos o cómo. La mayoría de los problemas te dicen, no te dicen depende de tal, sino que te dan la ecuación y ya tú vas a ver si depende de la velocidad, del tiempo, de la posición o si es constante. Ah, ok. Sale. Bien. Me faltan los límites. Del lado izquierdo vamos a integrar de dónde a dónde. Posición inicial a posición final. Posición inicial a posición final. Y entonces del lado derecho, Velocidad inicial, velocidad final. entonces yo que ya le agarramos la onda. Esto sería la integral que tendríamos que resolver. Ahora, ¿cómo quedaría resuelto el lado izquierdo? Lado izquierdo, ¿cómo queda? Así se queda, ¿no? Así se queda porque no la puedo resolver porque no conozco la ecuación de la aceleración. ¿Y el lado derecho cómo quedaría? Sería, B inicial. sería b cuadrado sobre 2, ¿no? Ajá, pero hay que... Ah, caray. Hay que evaluarla, ¿no? Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. ¿Están de acuerdo en que esta sería la ecuación, el resultado de la integral del lado derecho? Bien. Sí. Entonces ya nada más para acomodar, ya saben que el libro nos quiere dar la velocidad final despejada. Pues para tener una ecuación de la velocidad en función de la posición, sería, ¿cómo despejarían la velocidad? Vamos a despejar la velocidad al cuadrado. ¿O quieren que pongamos la raíz de una vez? Pues la raíz. No, mejor Sí, de una b vez. cuadrada, ¿no? Pues ya la puse. Ingreso. Ok. ¿Cómo quedaría el despeje? Sería 2 veces la integral. 2 veces la integral. Ok. Ah, caray, puse A. 2 veces la integral. Ajá. Más b0 cuadrada. Más B0 cuadrado. ¿Podríamos dejarla así? Sí. Entonces, aquí lo que acabamos de encontrar es la ecuación que tendríamos que integrar y resolver para encontrar la ecuación de la velocidad en función del desplazamiento. Si se fijan, pues es una ecuación
un poquito difícil porque pues, nos expresa una integral adentro de una raíz. Y esto sería apenas el encontrar la velocidad en función del desplazamiento. Además, nosotros tendríamos que resolver otra ecuación, que sería la primera o la segunda. Una de esas dos no se puede resolver. ¿Cuál sí podemos resolver? La clase. Saúl, queda menos de un minuto. Ahorita nos volvemos a conectar. Tranquilo, Axel. Si ya te quieres ir, te puedes No, retirar. decía, no, La decía. segunda, ¿no? La segunda. ¿Seguros?